Tema lo habíamos ofrecido ya hace algunos días, lo hemos visto también con el ingeniero Nicolás Romero Sangster. Él es el gerente de la autoridad aeroportuaria, un amigo de muchos años, un hombre muy conocido, y lo hemos visto desde hace algunos días o semanas hablando del tema del aeropuerto, de un tema que de verdad nos preocupa a todos, porque mucha gente dice, yo no viajo. A ver, no puedes viajar al exterior, pero a Quito mucha gente va, o a Cuenca mucha gente va. No es que necesites, o si trabajas en una avioneta, cualquiera puede ser afectado, no solamente gente que tenga posibilidades. A ver, Eduardo, y Dios no permita, una de esas aeronaves, como ya pasó, obviamente no por consecuencia de lo que vamos a contar, lo que pasó hace poco en Alborada, pues, Eduardo. Claro. Entonces, y si mañana más tarde, cuando alguien dice, no, pero yo no viajo en avión. Entonces, y si mañana más tarde Dios no permita, cae una aeronave. Pero yo lo he visto y lo conozco a Nicolás Romero, que es un hombre es un profesional súper diligente y detalloso. Entonces, todo lo que nos ha contado y todo lo que hemos visto que él ha estado haciendo, nos llama y lo hemos llamado algunas veces para conversar con él. Vi también que decía en algún medio televisivo una estadística, se han duplicado los golpes, ¿no? de los digámoslo así, de las aves a los aviones, y en cualquier momento hay una desgracia que sería espantoso porque se la ha advertido, porque se está diciendo, la draga no va a estar acá hasta enero, hemos visto, es decir, por ahí no es el tema, y tenemos que esperar que después de la draga se haga todo lo más. Hemos visto técnicos hablando, la gente del sector medioambiental dice, no lo hagamos, pero yo también lo escuchaba y aquí lo dijimos, Nicolás Romero tiene razón, ponderemos los derechos humanos, aves, o sea, vamos a conversar con usted. Buenos días, bienvenido al Diálogo I99, qué gusto de tenerlo acá, Nicolás, como siempre. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, efectivamente este es un problema que lo venimos arrastrando realmente desde que nos hicimos cargo del aeropuerto. El problema se agravó en el año 2010 y allí tuvimos una gran controversia con el gobierno porque el gobierno intentó endilgarnos la responsabilidad de controlar a las aves en todo el sector de San Borondón, en el sector del río Babahoyo, etcétera, pero en aquella ocasión quedó claramente establecido que la responsabilidad del operador del Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y del municipio se circunscribía al terreno del aeropuerto. Y allí nosotros tenemos todas las medidas disuasivas para mitigar, para minimizar el problema viario, porque usted no lo puede eliminar. Y es el problema de fauna realmente. Pero no podemos responsabilizarnos nosotros de lo que está pasando en otros sectores de la provincia y de las ciudades, como es en San Borondón, por ejemplo, o más arriba, que es donde ocurren la mayor parte de los impactos, de a 3.000, 2.000, 1.500, 1.000 pies. En aquella ocasión, la ministra Duarte declaró en emergencia al aeropuerto de Guayaquil y estableció que se iban a tomar determinadas medidas. Posteriormente, el director general de aviación civil de esa época y el vicepresidente de Taxa firmaron convenios en donde se establecían las responsabilidades de cada uno de ellos para tratar de mitigar este problema en el futuro. Desgraciadamente, los gobiernos anteriores nunca cumplieron lo que tenían que hacer y ahora nos vemos abocados una vez más al mismo problema. Realmente, para poder mitigar este problema, es necesario hacer estudios que demoran 2, 3, 4, 5 años. Para darles un ejemplo, nosotros estamos diseñando el aeropuerto de Daulara. Tenemos 12 años analizando qué ocurre con las aves y qué ocurre con la fauna. 12 años. 12 años. Tenemos 12 años que hemos instalado un radar, que se lo adquirimos a los israelitas, un radar de muy alta tecnología que nos costó cerca de $1 millón. Ese radar registra el paso de todas las aves a una distancia determinada y a una altura determinada, y eso nosotros lo mantenemos en récord y sabemos entonces, después de 12 años de tener esa información, por lo menos tenemos una idea exacta de dónde anidan, cómo van, cómo vienen, en dónde van a comer, cómo se trasladan, para entonces poder tomar las medidas. Porque si usted no sabe qué es lo que está pasando, ¿cómo diablos puede buscar las soluciones?
Entonces, los gobiernos anteriores, en lugar de hacer las observaciones adecuadas y monitorear esas observaciones y llevarlas en récord, nunca lo hicieron. Entonces, en este momento, buscar soluciones inmediatas, las únicas soluciones inmediatas que yo veo es una cacería controlada para disminuir una sobrepoblación que se ha presentado. La sobrepoblación puede presentarse por varios motivos. Puede presentarse porque estos animales tienen alguna situación especial por la cual acuden a este sector. Puede ser porque la cacería desde la época del presidente Correa pues ya no se pudo realizar porque había que respetar a los animalitos. Era muy importante el derecho de los animales, el derecho de la Pachamama y toda esa madería que se inventaron. Y entonces ya no hubo cacería. Entonces, al no haber cacería, obviamente que va a haber una sobrepoblación. Tampoco probablemente hay otros tipos de depredadores. Entonces, en este momento hay dos técnicos que ha traído la Dirección de Aviación Civil. Okay. Finalmente, la Dirección de Aviación Civil, con el general William Birke, está tomando decisiones al respecto. Por ejemplo, por primera vez desde el año 2010, que fue compromiso adquirido, por primera vez ha convocado al Comité Nacional de Peligro de Fauna, que ya se reunió. Qué interesante. Entonces, ese comité es el comité que debe controlar el peligro de fauna en todo el país y debe tomar los lineamientos necesarios y además coordinar las acciones de los demás ministerios que tienen que intervenir. Entonces, por lo menos eso ya se está realizando. Pero para analizar el problema que tenemos nosotros de las aves, hay que hacer una observación de 2, 3, 4 o 5 años. Hay que saber dónde anidan, hay que saber dónde comen, cómo se trasladan, en dónde están los hábitats normales y naturales. Hay que primero tener información sobre el problema y una información bastante detallada para saber cómo minimizarlo, porque usted nunca lo puede eliminar. Entonces, en estos momentos es una situación emergente. Y ante situaciones emergentes usted tiene que tomar decisiones emergentes. Totalmente. Y la única solución es una cacería controlada para disminuir la cantidad de animales. Mire, Estados Unidos se supone que es un país un poquito más avanzado que el nuestro y que tiene la información bastante adecuada de todas estas situaciones. Acuérdense que en el año 2009 a un avión le entraron 2 gansos en la turbina y tuvo que hacer un amarizaje en el río Hudson con extraordinario éxito. Hay una película de eso. Te iba a decir, una película hicieron incluso. Ese piloto fue realmente un héroe extraordinario. Ok, desde esa época hasta hace unos 6 o 7 meses que yo busqué la información, han sacrificado 70.000 aves. 70.000. En los Estados Unidos. En Nueva York. En Nueva York. Entre gansos, estorninos y gaviotas, porque hay una sobrepoblación de esos animales. ¿Y los derechos contra los animales? Sí, pero es que es más importante la vida del ser humano. Pondera los derechos. Es que yo el otro día me levanté con una alegría enorme porque vi en la noticia en el Expreso y en el Universo que decían que se habían sacrificado 180.000 aves. Sí, señor. Entonces yo dije, bueno, me parece muy lindo, pero después me enteré que era el Ministerio de Agricultura que lo estaba haciendo para eliminar el problema de la fiebre aviaria. Claro. Pero eso es una indicación clara que cuando usted tiene que elegir entre el animalito y el ser humano, usted elige al ser humano. Pondera los derechos. Entonces, yo no entiendo estos ambientalistas que prefieren que se muera un ser humano en un avión a que se sacrifique a una especie que no esté en extinción. Además, no hay que matar 1.000, 2.000, 3.000 o 4.000 como se ha hecho en los Estados Unidos, porque allá la situación es mucho más seria, mucho más grave. Acá probablemente habrá que sacrificar, habrá que cazar unos cuantos de estos animales. Y además, perdónenme, mire, en Venezuela, por ejemplo, hay un plan en donde se permite la cacería de estos patos y se los entregan a la mayor cantidad se los entregan a los chifas para que preparen el pato pequinés, por ejemplo. Que es tan sabroso. Entonces, estos animalitos muy bien pueden servir como alimentación para tanta gente que se muere de hambre o que no tiene el suficiente ingreso como para adquirir un ave o para adquirir determinado tipo de alimentación. Yo no estoy pidiendo que haya una masacre o que eliminen a todos los animales, pero sí estoy pidiendo que por favor
le den prioridad a la vida del ser humano. Ahora bien, es verdad que cuando venga la draga y se drague este sector, básicamente es del playón que hay entre la Puntilla y el Palmar. Ahí es donde se están ubicando estos animales. Bueno, pero si usted elimina eso, los animales se van a otro lado. Claro. Ya, si usted va a muchas urbanizaciones en San Borondón, que tienen lagos en su interior, usted ve cientos de pájaros allá adentro. Si usted va al sector de donde están los terrenos de la señora Seminario, de Ernesto Estrada, usted ve cualquier cantidad de animales. Si usted va al centro comercial muy bonito que está allí, Plaza Lago, también encuentra estos animales. Entonces, ellos están en todo el sector porque esto es una cuenca. Claro. Y en esta cuenca, y luego hay graves problemas porque el río Baboyo está solvado. La mayor parte del río Baboyo, aguas arriba me refiero. Sí, entonces, el dragado tiene que ser una obra integral del dragado. Bien, el Consejo Provincial tiene ya la responsabilidad del 2012 y el dinero. Claro. ¿Usted cree que dragar el río Babahoyo en toda su extensión, o por lo menos en una parte hasta el límite de la provincia del Guayas, no cuesta $2? Entonces, el dragado será una solución solo para la primera parte, la parte que está más cercana al aeropuerto. Pero hay que hacer un estudio y un análisis detallado de todo el esquema, de todo el sistema, de todos estos animalitos para saber qué se puede hacer con ellos en el futuro sin tener que sacrificarlos. El otro día estuvo con nosotros Enrique, ya partió Ramiro, Javier se complicó hoy día, y no ha venido Jaime, partió Lucía también. Vino una persona que estuvo acá, nos decía que no solamente había que tomar en cuenta del dragado, nos hacía ver que también hacia la isla Mocolí también hay hartísimo sedimento. No sé lo que nos dijo, hay que dragar. La colega Ifen Flores nos dijo, hay que dragar los esteros. Así es. O sea, eso es un tema, Nicolás, hasta que pase eso, correcto, aparte de lo que cuesta, se van a caer 2 aviones, pues, pero eso es lo que hay que evitar, que no haya desgracias humanas, por Dios. En este momento la Dirección de Aviación Civil ha traído a 2 técnicos del Canadá, ellos están haciendo los estudios. Probablemente ellos nos van a decir lo mismo que nos dijo a nosotros Nicolás Carter. ¿Quién es Nicolás Carter? Es nuestro asesor para el estudio de peligro aviario en Daular. Es nada menos que la persona que escribió todos los manuales de la UASI sobre peligro aviario. O sea, es realmente una persona de mucho respeto y le estamos pidiendo que venga ahora en enero, porque ahora está en Tailandia instalando unos equipos, que venga en enero a hacer una auditoría de Taxa para comprobar que Taxa está haciendo todo lo que tenía que hacer, porque la tecnología va cambiando y a lo mejor hay algo nuevo. Claro. Por ejemplo, hemos analizado que nos están pidiendo que por favor que pongamos como en Quito halcones y gavilanes y águilas. Eso hace mucho tiempo que fue descartado por los técnicos y por los biólogos. Eso no es aplicable aquí en Guayaquil. Eso será aplicable en Quito, pero no aquí en Guayaquil. Pero, y además hay una cosa, nosotros tenemos 2 halcones que ya viven en el aeropuerto, y son halcones que viven en estado salvaje. O sea, ellos han venido porque como hay una serie de palomas nuevas que han llegado, que han emigrado, que migran de la sierra, porque como en la sierra les ponen veneno en todos los cultivos, han comenzado a venir acá a la costa. Entonces es una especie invasiva, que ese es otro elemento que en la reunión del comité aviario les dije muy claramente, señores, hay que diferenciar cuando hay una plaga. En estos momentos lo que nosotros tenemos ya es una plaga. Hay una sobrepoblación de animales, es una plaga, y cuando usted tiene una plaga, ¿qué hace con la plaga? Trata de disminuir esa plaga. Y esa es las soluciones que tenemos que tomar. Así no les guste a los señores ambientalistas, desgraciadamente hay que tomar eso, porque usted tiene que elegir, ¿qué es primero, el ser humano o el animal? Correcto. Enrique San Martín. No, y el ejemplo bien puesto, ¿no? Va muy claro. Cuando estamos combatiendo la gripe aviar, sí hay que sacrificar 180.000 pollos. Es que la vida humana, pues, sí, es la ponderación de derechos, así es. Ahora, don Nicolás, el tema es, ¿quiénes son los corresponsables aquí? ¿O quién tiene el principal responsable? Nos comentaban que era el Ministerio de Ambiente. ¿Es así? Es el Ministerio del Ambiente el que tiene que tomar esa Pero ellos no se han pronunciado para nada. Bueno, yo creo que ya se están pronunciando porque ayer oí al
al viceministro decir que habría que también analizar como última instancia una cacería controlada, pero que primero había que probar otras cosas. Esas cosas ya se han probado. ¿Cuáles son las otras cosas? El Ministerio del Ambiente pidió a Taxa que lleve todos los elementos que utiliza en el aeropuerto, y los llevó. ¿Qué utilizamos en el aeropuerto, por ejemplo? Tenemos unos sonidos especiales que hacen que estos animales se alejen porque son sonidos, por ejemplo, de aves rapaces que los persiguen y otro tipo de sonidos que los asustan. Y entonces las llevamos y se asustaron. Tenemos unas pistolas láser que se las apunta y estos animales también se asustan. Tenemos petardos, tenemos juegos artificiales y los llevamos y se asustaron y funcionarios. Y el ministerio dijo, miren, si funcionan estos. Claro que funcionan, pero cuando ya se van, regresan. Claro. Porque una cosa diferente es hacer esto dentro de los territorios del aeropuerto, en donde lo hacemos constantemente. Cada vez que va a aterrizar un avión, sale el carrito con los ruidos, dale alrededor, disparamos cañones, disparamos los fuegos artificiales, apuntamos y los animales se espantan. Pero a pesar de eso, nosotros sí tenemos impactos dentro del aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay muchas aves, hay cientos de aves en los alrededores y muchas de esas a veces se entran al aeropuerto. Además, tenemos vecindarios, tenemos la urbanización Santa Leonor y hay mucha gente irresponsable que, por ejemplo, bota gatitos por encima de la cerca, y entonces hay gatos, hay perros, hay zarigüeyas que ya viven naturalmente allí. Inclusive nosotros hemos capturado un coatí. No le creo. Un coatí, y entregamos ese coatí al Ministerio del Ambiente porque inclusive se encontró que estaba preñada el animalito. Tenemos iguanas. O sea, tenemos una serie de animales y hay impactos con esos animales, claro que sí, cuando el avión aterriza. Obvio que cuando el avión aterriza hay menos peligro que cuando está al aire. Que cuando está en el aire, porque primero ya está en tierra y segundo tiene menos velocidad. Pero así todo es nuestra obligación, tratar de que esos impactos sean los mínimos, que ocurran uno cada 1.100 operaciones tenemos nosotros de récord, que es bastante bueno comparado con otros aeropuertos del mundo. Usted tiene que minimizar el problema, no lo puede evitar porque los animales viven juntos con nosotros y ellos están allí. Decía mi profesor de maestría, uno de ellos, el doctor Quevedo, un mexicano muy simpático, decía, los administradores, los gerentes, los directivos prevén incendios, no los apagan, que es lo que está haciendo usted, y tienen toda la razón. A ver, tengo mensajes. Lo saluda Augusto Jubín y dice, saludos a Nicolás, un avión que despegue hacia el río y se le mete un pájaro en la turbina, no alcanza a caer en el río, porque el puente nuevo está justo en el camino de planeo. Es una situación muy peligrosa que el avión se dé contra el puente. Y si despega hacia la ciudad, no quiero ni pensarlo. O sea... Claro, en eso nos ha ayudado mucho la Dirección de Aviación Civil. La Dirección de Aviación Civil ha subido el límite de la velocidad de los vientos, de manera que por ahora el 99% de los despegues son hacia la ciudad. Y allí hay mucho menos peligro de impacto aviario en el despegue, porque realmente hacia la ciudad hay muy pocos animales. Sí se dan impactos, pero muy raros. De manera que con eso nos ha ayudado a mantener más seguro el aeropuerto, que si tuviéramos que despegar hacia el río Daule, por ejemplo, ¿no es cierto? Despegamos siempre hacia la ciudad. Pero los aterrizajes sí se dan todos sobre el río Babahoyo y el río Daule. Por ahí viene. Esa es la aproximación. Claro. Pero en todo caso, Nicolás, usted habla de medidas paliativas. 952. Porque definitivamente para erradicar esto, bueno, ya nos puso el ejemplo de Daular. Tienen ustedes ahí donde se va a construir el aeropuerto intercontinental en la zona de Daular. Ustedes ya tienen colocado hace 12 años radares y han estado estudiando las aves. Pero en el caso de acá, imagino que tendremos que tomar años hasta buscar una solución. Por lo pronto, entonces hay que aplicar medidas paliativas. Es que es una plaga, lo está diciendo Nicolás. Claro. Es una plaga y tienes que actuar como tal. Tienen que tomar medidas inmediatas para solucionar en parte el problema o minimizarlo, y luego hacer un estudio con mucho detalle para saber qué se puede hacer.
Usted no puede coger un micrófono y decirle a los animalitos, ¿sabes qué? Vente acá a la isla Santay o vente a este lado que aquí te lo voy a dar. O sea, hay que comenzar a ver, ¿es posible trasladarlos a otros sitios? Sí es posible hacerlo, pero para eso hay que analizar, hay que estudiar. Recuerden que se acaba de construir el club, el Country Club. Sí, señor. Eso ha eliminado ha eliminado un área bastante grande de hábitat de estos animales. Claro. ¿Ya? Entonces quizás esa es otra de las razones por las cuales han migrado a este sector. O sea, hay que realmente hacer un estudio bastante Para eso profundo. viene el señor Carter, ¿verdad? El señor Carter realmente viene a ayudarnos a nosotros a hacer una auditoría interna del aeropuerto. La Dirección de Aviación Civil ha contratado a estos dos técnicos canadienses para que les den una idea de qué es lo que hay que hacer. Y yo lo que digo es que les va a decir lo mismo que nos dijo Carter. Cuando lo trajimos a Carter y le enseñamos esto, me dijo, mira, estos animalitos a mí no me los han presentado, así que yo no te puedo dar un dato exacto. No, lo que sí te digo es que tienes que hacer un estudio. Y en ese momento nosotros pusimos en el convenio que se firmó que había que hacer un monitoreo y estudio adecuado. Estamos hablando del año 2010. Qué bárbaro. Y ninguno de los gobiernos de esa época lo hicieron. Son 12 años ahorita. Se han perdido 12 años. Qué bárbaro. Que este gobierno podía haberlos utilizado para tomar unas medidas adecuadas, pero desgraciadamente no lo hicieron. Entonces ahora es mejor tarde que nunca. Hay que comenzar a hacer ese estudio para de aquí a 2 o 3 años saber exactamente qué es lo que hay que hacer con estos bichos. Creo que queda clarísimo, Nicolás. Solamente una pregunta final, nos quedan unos minutitos. ¿Cómo va el asunto del aeropuerto de Daular? A ver, con Daular tenemos la buena noticia de que el actual concesionario que tiene la primera opción ya nos ha manifestado que está interesado en iniciar cuanto antes el proceso de construcción de Daular. Eso significa que probablemente para el mes de junio o julio del próximo año ya tengamos nosotros una propuesta técnica y económica de ellos. Ante eso, con eso nosotros vamos a proceder, tal como lo dice el contrato, a pedir que alguien mejore esa propuesta. Si es que alguien mejora esa propuesta, tiene 3 meses para mejorar esa propuesta, y entonces si alguien la mejora, finalmente presentarán una propuesta en sobre cerrado, los que mejoren y el actual concesionario, y esperamos que hasta finales del próximo año o inicio del 2024 firmar ya el contrato para iniciar la construcción de Daular y probablemente estar en Daular en el año 2029. Y eso es algo que me causó risa el otro día, porque acabo de leer una noticia que da a entender de que este asunto de las aves nosotros nos los estamos inventando para poder ir a Daular a beneficiar a determinados elementos que han comprado terrenos allí. A mí, eso ya es de perogrullo, por amor de Dios. ¿Hasta dónde podemos llegar en la imaginación? La imaginación y la maledicencia, ¿no? Porque realmente es una barbaridad. Le preguntaba eso, qué interesante, qué bueno que sea esto, ojalá se pueda hacer así, porque creo que el aeropuerto de Daular va a ser una ayuda muy grande para todos, ¿no? Claro, nosotros tenemos muchas limitaciones en el aeropuerto de Guayaquil. Tenemos una pista que tiene 2.700 metros. Salimos castigados a Europa. No podríamos llegar, por ejemplo, a Frankfurt, que es lo ideal para llegar a Europa. Mientras estemos aquí, podemos llegar a un momento en que, además, hay limitaciones de orden técnico que no ponen en peligro a los aviones ni a los pasajeros, pero sí limitan la operación. Por ejemplo, el taxiway y la pista deberían estar a 181 metros de distancia. Eso es lo que establece la norma. ¿Por qué? Porque ese aeropuerto fue construido en el año 60 cuando los aviones, las alas eran más pequeñas. Ahora son aviones mucho más grandes. Y entonces eso nos limita. Entonces no puede haber un avión grande taxiando para entrar a la terminal y otro avión grande aterrizando. Entonces eso es una demora que a medida que se aumente el tráfico va a significar un problema serio. Esa es una de las limitaciones que tenemos. La otra es el ruido. Claro. Son 65 decibeles lo máximo que soporta el oído humano, y pobrecita las personas que viven alrededor del aeropuerto ya deben estar bastante sordas. Sí. Entonces hay limitaciones para un aeropuerto que desgraciadamente fue engullido por la ciudad. Entonces tenemos que irnos allá o quedarnos supeditados. Ahora es lindo que el aeropuerto esté en Guayaquil, qué belleza, está muy cerca, está a 10 minutos y todo. Pero por amor de Dios, recordemos, yo
yo ya tengo 80 años y yo recuerdo cuando nosotros teníamos el puerto aquí en el río Guayas. Claro. Y todo era muy lindo porque la aduana quedaba muy cerca, todo quedaba, los bancos quedaban cerca. Cuando se construyó Puerto Nuevo, yo oía a mucha gente maldecir, Dios mío, qué lejos, qué horror, cómo nos estamos yendo. Y yo fui gerente del puerto, en el año 75 fui gerente del puerto marítimo, y me acuerdo que era un problema porque había que, primero, establecer cuánto había que pagar en aduana, venir a Guayaquil, sacar un cheque certificado, ir a pagar el cheque certificado, de ahí ir al puerto marítimo y ver cuánto había que pagar, regresar a ver otro cheque certificado. Nosotros fuimos los primeros en que pusimos un banco allá. Claro. Me acuerdo que invité a todos los bancos y el Banco del Pacífico, yo no trabajaba en el Banco del Pacífico, ni tenía idea que iba a trabajar en el Banco del Pacífico, pero el ANEADO me dijo, yo instalo el banco allí, y con eso eliminamos mucho, pero imagínense, realmente era una molestia lo lejos que queda el puerto marítimo. Así pasa. Pero ese es el progreso, ese es el progreso. Claro. Nicolás, esta es una pregunta que me la hacen, la leí ahorita, y también creo que un poco se traslada. Yo sé que no tiene usted que ver, pero como usted normalmente la sabe, se la sabe todita porque es un técnico, la gente me pregunta, y dos personas, ¿por qué dicen que hay, por qué están llenos los aviones y están tan caros los pasajes? ¿Han disminuido quizás la frecuencia después del COVID? O sea, no, en absoluto. No. Realmente nosotros hemos tenido una recuperación extraordinaria, inclusive los primeros meses y hasta ahora creo que es superior a la de Quito. Probablemente Quito ya esté equiparándose con nosotros, porque ellos siempre han tenido más pasajeros que nosotros, pero tuvimos una gran recuperación. El problema de los pasajes es el libre comercio. O sea, las compañías de aviación ponen los valores que ellos consideran convenientes y no hay forma de controlarlos. Okay. Entonces, además ellos, de acuerdo con las temporadas, en temporada alta suben los pasajes más porque hay más demanda, en la temporada baja bajan los pasajes porque hay pocos pasajeros que quieran viajar. O sea, no tiene que ver que han bajado la frecuencia de los aviones como la gente cree. No tiene. Porque dice, pero si lo mismo valía hace 3 años, por eso le pregunto. No tiene nada que ver. Inclusive tuvimos una gran noticia que fue el ingreso de Ecuaere. Sí. Y Ecuaere bajó los precios a Quito, los vuelos a Quito, los vuelos a Cuenca. O sea, que la oferta es con más aerolíneas. Exacto. Para eso necesitamos ir a daular, para tener más competencia. Claro, pero por el hecho de que usted construye un aeropuerto más grande, tampoco van a venir los aviones. Los aviones vienen donde hay negocio. Y desgraciadamente, pues, el Ecuador pues es un país relativamente pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con Lima, o con Perú, o con Bogotá. ¿No es cierto? Lima tiene pues 10, 12 millones de pasajeros, Bogotá igual, Lima ya está construyendo una segunda pista. Entonces la esperanza nuestra es irnos a daular y de alguna forma quitarle algo de este comercio a Lima y quitarle algo de este comercio a Bogotá, para que entonces el aeropuerto de Guayaquil se convierta en un pequeño hub. Nunca será el nivel de hub que es Lima, por la cantidad de habitantes que tiene el Perú. Lima, pero la TAM tiene su hub en Lima. Exacto, pero podemos competir con ellos. Además hay otra cosa, ¿qué pasará con el tiempo? El aeropuerto de Quito solo puede tener una pista, y un aeropuerto que tiene una pista siempre tiene una limitación, mientras que nosotros en Daular podemos tener hasta 3 pistas paralelas con aterrizaje simultáneo. Entonces, con el tiempo, de aquí a 50, 60 años, yo estaré en una nube con vista al mar, y desde ahí veré que el aeropuerto de Guayaquil será el aeropuerto del Ecuador. Nicolás Romero Sangster, muchas gracias, como siempre muy claro, definitivo y creo que ilustrante. Muy claro, definitivo, repito, e ilustrante. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Pero para la próxima invitémoslo para que hablemos de otros temas. Si usted quiere hablar de Barcelona. No, de Barcelona, de otros temas. Muy bien. Muchas gracias. Vamos al corte y despedimos el programa. Hacemos un corte y enseguida regresamos.